Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. Kawaki recomendar una portada del libro Imitos Techo Extraño. Después de un breve momento de confusión, Kawaki de repente se sentó en la cama, girando rápidamente la cabeza para escanear sus alrededores, asimilando el ambiente completamente desconocido. Se trataba de un dormitorio de unos 430 pies cuadrados. El mobiliario era extremadamente sencillo. Solo una cama individual, un escritorio de madera y un armario. ¿Dónde está esto? Uf, me duele la cabeza. Un aluvión de recuerdos invadió su mente. Un momento después, el rostro de Kawaki se llenó de sorpresa. ¿Había viajado a otro mundo? Kawaki hizo todo lo posible por mantener la calma. Tardó unos 5 minutos en aclarar su situación. Había viajado a otro mundo. Más precisamente, había viajado al mundo de Pokémon, al cuerpo de un niño de 10 años que también se llamaba Kawaki y cuyos padres habían muerto. En sus recuerdos, el padre de Kawaki había sido un guardabosques, y su madre era una oficial rebelde, Genmi, que había elegido no convertirse en policía, sino convertirse en criadora de Pokémon. Los dos tenían una guardería y una posada en la carretera principal entre Ciudad Petalburgo y Meteor Falls en la región de Hoenn, proporcionando un lugar para que los entrenadores que pasaban descansaran y dejaran a sus Pokémon. La familia de 3 vivía en paz hasta hace 3 años, cuando un viaje por mar terminó en tragedia. El naufragio les costó la vida a sus padres, dejando a Kawaki solo. Sin nadie que se encargara de la guardería, esta finalmente cayó en el desuso. Kawaki, de 7 años, y el único Pokémon que sus padres habían dejado atrás se fueron a vivir a un orfanato. El niño y sus Pokémon apenas sobrevivían con lo que quedaba de la herencia de sus padres. Al cumplir 10 años, Kawaki regresó a la antigua guardería con los Pokémon que siempre lo habían cuidado. Al ver la guardería abandonada y abrumado por el dolor por sus padres, Kawaki finalmente decidió abandonar este mundo, con la esperanza de encontrarlos en el próximo. Kawaki. O5. Fuera de la ventana, las sombras de los árboles se mecían suavemente y los sonidos del canto de los pájaros y de los insectos llegaban en la brisa. Kawaki aceptó rápidamente el hecho de que había viajado a otro mundo. ¿Qué más podía hacer en ese momento? La única bendición fue que había terminado en el mundo relativamente pacífico y amigable de Pokémon, no en un universo oscuro y sombrío como Balamero Resident Evil. Habiendo crecido viendo anime de Pokémon y jugando juegos de Pokémon, estaba bastante familiarizado con todo aquí. Kawaki se sentó en la cama y consideró tranquilamente su situación actual. Kawaki, varón, de 10 años, huérfano, con bienes que consisten en solo 20.000 Pokédólares, los últimos de su herencia, una guardería y una posada que existían solo de nombre, y un Pokémon dejado por los padres del original. ¿Debería convertirse en entrenador como Ash y viajar por el mundo? No, eso no era realista. Aunque el mundo Pokémon ofrecía diversos beneficios y privilegios a los entrenadores, sin el apoyo de los padres ni una forma de ganar dinero, olvídate de entrenar Pokémon. Simplemente alimentarlos sería una quimera. Tal vez podría usar los 20.000 Pokédólares para iniciar algún pequeño negocio. Pero en realidad, aunque 20.000 Pokédólares parecían mucho, apenas cubrirían sus gastos por menos de un mes. Según los recuerdos del original, un tazón de sopa de miso costaba 500 Pokédólares, y un tazón de ramen costaba 1.000 Pokédólares, por supuesto, si comprara los ingredientes y cocinara él mismo, no costaría tanto. Pero aún así, 20.000 Pokédólares no eran suficientes. Bueno, cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Ahora mismo, lo más importante es encontrar trabajo y mantenerme. Kawaki se decidió. Pero antes de eso, necesitaba bajar y ver cómo estaban los Pokémon que el original había dejado atrás. Se levantó de la cama, empujó la puerta y bajó las escaleras. Sus pasos sobresaltaron al Pokémon que estaba abajo. Sus ojos se iluminaron y rápidamente se giró para mirar. Al segundo siguiente, Kawaki, que estaba a mitad de las escaleras, hizo contacto visual con el Pokémon. Era un Pokémon de unos 6 pies de alto que parecía un oso de peluche rosa, con cuerpo negro y cabeza y cola rosas. Bewear, un Pokémon de la región de Alola. Tipo normal y lucha. El nombre de Pokémon le vino a la mente a Kawaki al instante. A pesar de su adorable apariencia, Bewear era un Pokémon extremadamente peligroso en la región de Alola. Sus hábitats estaban prácticamente vedados para los humanos.
Kawaki se detuvo en seco, mirando al oso peludo que sostenía una escoba y parecía estar limpiando. Pensó que quizá BWR no fuera tan peligroso después de todo. Ponte cómodo. Al ver a su pequeño humano bajar las escaleras, BWR lo miró fijamente con sus brillantes ojos negros y luego agitó sus suaves brazos. Parecía un oso de peluche rosa saludando. Hola, BWR. Kawaki sonrió, mostrando una sonrisa amistosa mientras saludaba al BWR. De repente, BWR dejó de saludar. Lo miró con la mirada perdida. Ponte, a Kawaki se le encogió el corazón. ¿Qué pasaba? ¿Se había dado cuenta BWR de que no era el original? Pero al segundo siguiente, vio que los ojos de BWR brillaban como nunca, y su rostro reflejaba pura alegría. Agitaba los brazos vigorosamente, sus gritos llenos de felicidad. Ponte cómodo, tilde. El pequeño humano sonrió. Los Pokémon siempre habían sido sensibles a las emociones. Durante el viaje de regreso con su pequeño humano, BWR presentía que algo andaba mal con su estado de ánimo. Su aura estaba apática, sus ojos desesperados, todo su cuerpo carecía de vitalidad, como si hubiera perdido todo apego a todo en el mundo. Ese sentimiento era como si estuviera a punto de morir. BWR estaba un poco preocupado. Quería quedarse con su pequeño humano, pero este le había dicho que quería estar solo y le había pedido que ayudara a limpiar abajo, diciendo que se estaba preparando para reabrir la guardería tal como la dirigían sus padres. BWR se había sentido incómodo todo el tiempo, pero ahora, al ver su pequeña sonrisa humana, ese sentimiento desapareció inmediatamente. Excelente. El pequeño humano sonrió. Había pasado tanto tiempo desde que había visto su pequeña sonrisa humana. Los Pokémon eran así de simples. Cuando el rostro de Kawaki se iluminó con una sonrisa, BWR se llenó de alegría. Estaba tan contento que un pequeño sol brillante y alegre apareció lentamente sobre su cabeza, como un emoji que representa felicidad, alegría y buen humor. Kawaki miró con asombro el pequeño sol. Y al segundo siguiente, una línea de texto apareció de repente en su visión. El estado de ánimo de BWR ha mejorado. Felicidad más 80. Recibí el regalo de BWR. Ojos de muñeca TM. MT, ojos de muñeca. Movimiento de tipo hada. Mira fijamente al oponente con ojos de muñeca para reducir su ataque. Puede aprenderse por transmisión mental o por un Pokémon que conozca el movimiento correspondiente. El Pokémon objetivo lo aprenderá sin duda. Usos restantes. 9999, 9999. ¿Esto fue su habilidad para hacer trampa? Kawaki no podía creerlo y se frotó los ojos, pero cuando volvió a centrar su atención, el pequeño sol que representaba la felicidad seguía flotando sobre la cabeza de BWR. Y esta vez, información detallada sobre el Pokémon que tenía frente a él apareció en su mente. Pokémon. BWR género. Femenino habilidad. Esponjoso movimientos. Placaje, mirada lasciva, aguantar, ojitos de muñeca, mayal, golpeteo, venganza, derribo, brazo martillo, danza de espadas, hiperrayo, descanso, regreso, dolor dividido estado. Saludable estado de ánimo. Y, QQ, valor de felicidad. 80, rango. Menos 100 a 100, fluctúa según el estado de ánimo. Puede superar los límites en circunstancias especiales. Amistad. 100, ustedes dos dependen el uno del otro en este mundo. Descripción. Un pequeño humano es lo más importante del mundo. BWR 1 Pensamientos de los creadores. Tabú existencia. La creación es difícil, anímame. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 2. 2. Esta vez no seré un entrenador. BWR, los sentimientos de Kawaki eran complejos. Se preguntaba qué pasaría si BWR descubriera que su entrenador ya no estaba en este mundo. BWR sentía un gran cariño por su dueño original. Cuando llegó la noticia del naufragio de sus padres, intentó usar la técnica Pain Split para expresarle su dolor por la pérdida de su familia. Aunque los Pokémon no son humanos, en cierto modo su percepción es increíblemente aguda. Kawaki no sabía si BWR podía sentir el cambio en su entrenador. Suspirando silenciosamente para sí mismo, Kawaki miró a su alrededor y luego le dijo a BWR: me gustaría echar un vistazo primero. Guru tilde. BWR inmediatamente dejó caer su escoba y con entusiasmo comenzó a mostrarle los alrededores a Kawaki. Una vez había sido el Pokémon guardián de esta guardería, y era seguro decir que nadie en el mundo conocía este lugar mejor que él. ¿Quieres darme un recorrido? Kawaki se sorprendió un poco. Guru tilde. BWR abrió los brazos y asintió con la cabeza alegremente, como si estuviera animando.
Entonces te lo dejo a ti, BWEAR. Al ver a un Pokémon tan adorable actuando frente a él, el ánimo de Kawaki mejoró un poco. Si bien se llamó un recorrido guiado por BWEAR, en realidad, el humano y el Pokémon simplemente caminaron uno al lado del otro. Esta guardería no era muy grande, estaba dividida en dos secciones principales: la guardería y la posada. El primer piso era un vestíbulo para recibir a los entrenadores. Si los entrenadores los visitaban, atendían diversos servicios en el mostrador. Servicios como guardería Pokémon, enseñar ciertos movimientos en la guardería, ayudar con la eclosión de huevos, comprar y ayudar a vender huevos Pokémon y otros negocios similares. Para criar Pokémon, necesitas un área suficientemente grande. Siguiendo los recuerdos del propietario original, Kawaki pasó junto al mostrador y empujó la puerta de madera ligeramente desgastada que había detrás de él. Lo que apareció a la vista fue un espacio abierto extremadamente vasto. La zona estaba rodeada por una valla de madera, pero como nadie la había mantenido durante tanto tiempo, muchas secciones de la valla habían sido corroídas y dañadas por el agua de lluvia. El suelo estaba cubierto de maleza y salpicado de rocas dentadas. A lo lejos, se veía un pequeño bosque y un lago. De memoria, ahí era donde vivían los Pokémon de tipo agua en la guardería. En sus buenos tiempos, la guardería quizá no fuera especialmente próspera, pero sin duda era muy animada. Aquí habían vivido varios Pokémon, tanto los de la guardería como los que habían dejado los clientes. Se veían Pokémon por todas partes. Pero después del naufragio de hace 3 años, todo en esta guardería se vendió, dejando solo un cascarón vacío. Kawaki tuvo una visión general de la situación. Después de recorrer la sección de guardería, Kawaki regresó al vestíbulo. Este edificio tenía 2 plantas. La primera planta servía de vestíbulo para recibir invitados, además de comedor y cocina. El segundo piso se usaba como posada para descansar, con 6 habitaciones anteriormente disponibles para que se alojaran los entrenadores que pasaban por allí. Esto se debía a que el lugar se encontraba entre Meteor Falls y Fireboard Town. Desde la guardería, se necesitaba medio día de caminata para llegar al pueblo más cercano, Fireboard. Por esta misma razón, los padres del propietario original habían abierto una posada junto a la guardería, ofreciendo comida sencilla y alojamiento a los entrenadores que pasaban por allí. Cataratas Meteorito, pueblo Fireboard, así que esta era la región de Oen. Kawaki abrió cada una de las puertas de la posada, comprobando todo. Tras estar deshabitada durante tanto tiempo, todas las habitaciones estaban cubiertas de polvo. Aparte de camas y armarios, no quedaba nada más. En estas condiciones sería imposible alojar huéspedes. La cocina sí tenía algunos utensilios y platos bien conservados. Estaban guardados en armarios, así que no estaban dañados. El comedor estaba ubicado en una esquina del vestíbulo. Llamarlo comedor era generoso, pero en realidad solo eran unas pocas mesas de madera sencillas, también cubiertas de polvo. En la esquina, también había una pequeña puerta de madera que conducía al patio trasero. Kawaki caminó hacia adelante y empujó la puerta para ver un patio trasero lleno de plantas verdes y flores. Sorprendentemente, en esta zona había plantados 5 o 6 árboles frutales. Los árboles estaban repletos de frutos. A juzgar por su aspecto, parecían ser bayas bastante comunes, como las bayas de pecha, las bayas de arándano y las bayas de pecha. Esta área estaba separada del patio trasero de la guardería y parecía diseñada específicamente para cultivar estos árboles frutales. Este lugar es, siguiendo los recuerdos del propietario original, Kawaki comprendió todo rápidamente. Como la guardería estaba tan lejos de Fireboard Town, los padres del propietario original habían cultivado especialmente este jardín para cultivar bayas, verduras y diversos cultivos para satisfacer las necesidades diarias tanto de la guardería como de la posada. Como este lugar se encontraba cerca de Fireboard Town, el enorme monte Chimney se alzaba aquí y ocasionalmente dejaba caer ceniza volcánica que hacía que la vegetación circundante creciera particularmente exuberante. Es solo que con el paso del tiempo, las áreas que antes estaban cultivadas ahora estaban cubiertas de maleza. Un suelo tan fértil es realmente perfecto para el cultivo, pensó Kawaki. Al mirar el patio trasero cubierto de maleza que tenía frente a él, la sangre en sus venas le hizo querer instintivamente plantar algo allí. Guru tilde. Justo entonces, BWEAR, que había estado siguiendo a Kawaki todo el tiempo, corrió repentinamente hacia adelante. Extendió los brazos, cogió una baya pecha del árbol y se la entregó con alegría a Kawaki. Kawaki se quedó un poco atónito.
Al ver la mirada expectante de BWR, no pudo resistirse a negarse y sonrió mientras extendía la mano para aceptarlo. Volvamos al vestíbulo. Ya terminé de mirar, dijo Kawaki. Útil de BWR no tuvo objeciones. En el vestíbulo de la guardería, después de finalmente descubrir su situación actual, Kawaki reflexionó con calma. Una habilidad tramposa, una guardería, BWR, hacer feliz a un Pokémon le haría ganar recompensas. La verdad es que su habilidad para hacer trampa era bastante adecuada para administrar una guardería, de esta manera, muchos entrenadores traerían sus Pokémon aquí y los dejarían a su cuidado. Mientras los cuidara bien y hiciera felices a esos Pokémon, podría recibir regalos de ellos. Kawaki entrecerró los ojos, perdido en sus pensamientos. Como un hombre que creció viendo Pokémon, Kawaki una vez fantaseó con viajar con su Pokémon favorito como Ash. Pero ahora, eso no parecía realista en absoluto. Sus bolsillos estaban completamente vacíos, se moriría de hambre a mitad de camino si se iba ahora. Además, muchos Pokémon salvajes y agresivos vivían en la naturaleza. Sin siquiera un Pokémon inicial, no había forma de que pudiera llegar sano y salvo al siguiente pueblo. Al observar el Baby Doge y M que acababa de obtener y combinarlo con los recuerdos del propietario original sobre el negocio principal de la guardería, un plan se formó inmediatamente en su mente. En ese caso, usaría esta MT para ganar su primer dinero en este mundo. Luego pondría en funcionamiento nuevamente esta destartalada guardería, la haría prosperar y criaría un montón de sus Pokémon favoritos aquí mismo. Comentario 1. Votar capítulo 3. Preparación para los negocios en la sala de estar. BWR presionó a Kawaki sobre un taburete recién limpio, sin dejarlo ayudar, mientras felizmente tomaba una escoba y continuaba limpiando la guardería abandonada. Kawaki. El pequeño sol que flotaba sobre la cabeza de BWR aún no había desaparecido, lo que significaba que este BWR todavía estaba de buen humor. Pero en ese momento solo había una escoba en la guardería, así que incluso si quisiera ayudar, realmente no había manera. Como ya había decidido reabrir esta guardería y posada, hubo que realizar algunos trabajos de preparación antes de abrir oficialmente la tienda. Como todos saben, el factor más importante para que una empresa sea grande y exitosa es la ubicación. Este factor determina casi por sí solo el tráfico peatonal de una tienda. Aunque las guarderías son diferentes de otras tiendas, si están ubicadas en algún rincón apartado, los entrenadores probablemente no harían un desvío especial para pasar. Mientras BWR estaba ocupado limpiando, Kawaki se levantó y caminó fuera de la guardería. Lo que vieron sus ojos fue un ancho camino que se extendía en la distancia. Los recuerdos del propietario original le dijeron a Kawaki que esta guardería estaba ubicada en la carretera principal entre Meteor Falls y Fireboard Town, con el famoso lugar de aventuras Meteor Falls y Fireboard Town al final de la carretera. La guardería que se encontraba allí era bastante visible. A menos que los entrenadores se desviaran deliberadamente, casi seguro que pasarían por allí. Fireboard, un pueblo agrícola ubicado al noroeste de la región de Oen, era famoso por su salón de concursos. Coordinadores acudían constantemente de todas partes. Y no hace falta decir que Meteor Falls no solo tiene muchos Pokémon raros, sino también diversos fósiles y meteoritos. Atrae a entrenadores que lo visitan casi a diario. Esto significaba que a la guardería no le faltarían clientes. Mientras pensaba en esto, Kawaki vio a 3 jóvenes entrenadores viajando juntos acercándose desde el final del camino, aparentemente solo de paso. Se fijaron en esta guardería con las puertas abiertas de par en par y sintieron mucha curiosidad. ¿Hay una guardería aquí? Parece que lo han abandonado. Algunos de ellos notaron que Kawaki estaba parado en la entrada. Todavía hay un Pokémon limpiando dentro. Una chica que sostenía un EV se sorprendió bastante. Resulta que BWR no había encontrado a Kawaki en la sala de estar, por lo que había seguido su olor afuera. La mirada de Kawaki recorrió a ese EV. Pokémon. EV género. Masculino habilidad. Adaptabilidad movimientos. Placaje, latigazo de cola, gruñido, codicia, ataque de arena estado. Saludable estado de ánimo. Valor de felicidad. -20 amistad. 0, sois unos completos desconocidos en este mundo. Descripción. Otro día de problemas, EV. La mirada de Kawaki se detuvo en la pequeña nube de tormenta que flotaba sobre la cabeza de EV, de la que caía lluvia. El humor de este EV no parecía muy bueno. La niña preguntó con curiosidad. Hola. ¿Eres el dueño de esta guardería? Kawaki asintió levemente.
Hola, sí, pero la guardería está en proceso de instalación y aún no puede prestar servicios. Si necesita algo, por favor, vuelva pasado mañana. La niña tomó nota mental de esto, luego se dio la vuelta y se fue con sus compañeros. Kawaki sintió que necesitaba llegar a la ciudad más cercana, Fallarbor, lo antes posible. En ese momento, en la guardería no había nada en absoluto. Incluso la cena era un problema. Y no solo les faltaba comida. Faltaban artículos de primera necesidad, ropa de cama, herramientas y más. El problema era que el viaje de la guardería a Fallarbor Town duraba medio día. Si se iba ahora, no regresarían hasta la medianoche. Kawaki frunció el ceño, algo preocupado. En momentos como este, sería genial tener un Pokémon para transportarse. Guru. Bewear notó atentamente el ceño fruncido de su compañero. Kawaki. Quiero ir al pueblo, pero está demasiado lejos. Si vamos andando, no volveremos hasta la medianoche. Guru. Bewear no pudo evitar pensar, y pronto una pequeña luz se encendió sobre su cabeza. Guru. Tuvo una idea. Mientras Kawaki seguía aturdido, Bewear saltó a su lado. Sus brazos esponjosos lo alzaron en un abrazo y, con una ráfaga de velocidad, se lanzó directo hacia la distancia. Oye, 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 oye. Kawaki se llevó un buen susto. Esta fue la misma forma en que Bewear del anime llevó al equipo Rocket. Guru tilde. Pero Bewear felizmente consoló a Kawaki, indicándole que todo estaba bien, luego continuó corriendo a toda velocidad. En el noroeste de la región de Oen, se alza el imponente monte Chimenea. De vez en cuando, ceniza volcánica desciende de él, lo que hace que la vegetación de los alrededores crezca excepcionalmente exuberante. Los frondosos bosques de Petalburg abrazan este volcán. La tierra, nutrida por ceniza volcánica, es muy adecuada para el cultivo. Muchos residentes se han asentado aquí, formando un pueblo agrícola con pequeños campos. Fallarbor Town. Comida, ropa de cama, herramientas para cuidar a los Pokémon, ropa limpia. Kawaki consideró en silencio qué comprar en este viaje. Solo llevaba $20,000, lo cual no le alcanzaba. Tenía que gastarlos con cuidado. Hablando de eso, lógicamente, la muerte de los padres del propietario original en un accidente marítimo debería haberle dado una indemnización. ¿Por qué el propietario original no tenía ningún recuerdo relacionado con esto? Kawaki suspiró y deambuló por los grandes almacenes con Bewear. Bewear empujó un carrito de compras detrás de él. Kawaki siguió metiendo cosas dentro. 10 tazas de fideos instantáneos, 20 bolsas de ramen instantáneo, 1 bolsa de harina, 30 huevos, 1 envase de aceite de cocina, 2 jamones, 10 patatas, 5 albóndigas, 1 envase de galletas y golosinas Pokémon. Además de estos, había diversos condimentos y artículos de primera necesidad. También necesito comprar semillas de verduras y frutas. Kawaki pensó en ese patio plantado de árboles frutales. De esta manera, podrían ser autosuficientes en verduras y no necesitarían venir a la ciudad a comprarlas, ahorrando algo de dinero. Lástima que no haya ningún Pokémon de tipo planta. Los recuerdos del dueño original le dijeron a Kawaki que los Pokémon de tipo planta podían usar energía de tipo planta para cuidar plantas y árboles, haciendo que los vegetales maduren más rápido y crezcan mejor. Sin embargo, había bastantes Pokémon de tipo planta en el bosque cerca de la guardería. Podría atrapar uno más tarde, pensó Kawaki. Para capturar Pokémon se necesitan Pokéballs, pero una Pokéball roja y blanca normal cuesta 500 medio. Aunque le dolía el bolsillo, para el desarrollo de la guardería, Kawaki compró 2 a regañadientes. Tenían comida para varios días y también ropa de cama. De esta manera la parte IN podría empezar a operar oficialmente. En primer lugar, podrían proporcionar servicios de alojamiento para los huéspedes y, en segundo lugar, podrían proporcionar comida sencilla como ramen. Después de ganar algo de dinero, podrían amueblar lentamente las habitaciones de huéspedes, mejorar la ropa de cama, diversificar las opciones de comida y comprar otras cosas. En cuanto a la guardería, como alguien que había cruzado al otro mundo, la mente de Kawaki albergaba una gran cantidad de información sobre Pokémon. Combinado con su habilidad especial, enseñar algunos movimientos no debería ser un problema. Al mirar el carrito de compras lleno de cosas, Kawaki se sintió entusiasmado. Estos fueron sus cimientos para ganarse la vida en el mundo Pokémon. Antes de regresar, Kawaki también compró una pequeña pizarra y tiza. Usó la tiza para anotar en la pizarra los principales servicios que la guardería podía ofrecer. Servicios principales de guardería: movimientos enseñables actualmente. Ojos de muñeca. Cuando lo puso a la entrada pasado mañana, los entrenadores que lo necesitaron entraron naturalmente.
A Kawaki no le preocupaba que nadie viniera, porque para los entrenadores, cuanto más movimientos supieran sus Pokémon, más ricos podían ser sus arreglos tácticos. Incluso algunos movimientos poco destacables podrían desempeñar un papel a la hora de cambiar el curso de la batalla. A nadie le importaría que su Pokémon aprendiera un movimiento más. Por el contrario, si el Pokémon de otra persona lo supiera pero el suyo no, sería diferente. En el camino de regreso, Kawaki viajó en el carrito de compras mientras Bewear lo empujaba a él y a un carrito lleno de suministros, luciendo muy relajado. Cuando regresaron a la guardería ya estaba oscureciendo. Kawaki usó la cocina simplemente para preparar 2 tazones de ramen con huevos y rodajas de jamón para él y Bewear. Las habilidades culinarias de Kawaki eran bastante decentes. Podía notarlo por cómo Bewear bebía cada gota de sopa. Tilde. Bewear estaba increíblemente feliz. Su compañero se había convertido en alguien tan capaz. Como Pokémon, aunque Bewear no sabía lo que había sucedido, todavía estaba feliz de que el pequeño humano estuviera mejorando. Así no tendrían que preocuparse, ¿verdad? Pensó Bewear. Tras un día ajetreado, Kawaki estaba exhausto. Tras cerrar la puerta principal de la guardería, se acostó temprano. Después de quedarse dormido, Bewear se quedó de pie junto a la cama observando felizmente durante un largo rato antes de correr hacia un lado para dormir. Kawaki tuvo un sueño. Vagamente, vio 3 figuras. Una pequeña y 2 grandes. 2 adultos sostenían a un niño de unos 10 años y estaban parados frente a él, mirándolo. Por favor, ayúdame a cuidar a Bewear, dijo el niño con cara llena de culpa. El hombre que estaba a su lado suspiró y dijo: a partir de ahora, ese niño está en tus manos. ¿Piensas encargarte de esta guardería? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ah, sí, como agradecimiento, también te he preparado un regalo, dijo la mujer a su lado. Ese regalo estaba originalmente preparado para el pequeño Kawaki. Ahora te lo daré. Nunca imaginé que este niño perdería la esperanza y vendría a buscarnos, ay. Acabas de cumplir 10 años, así que ese regalo debería llegar pronto, ¿verdad? Por favor, acéptalo. Gracias. Bewear está en tus manos ahora, por favor ayúdalo. Nos vamos ahora. Tenemos que dejar este lugar e ir al mundo fantasma. Con esto, el niño tomó las manos de sus padres, se dio la vuelta y desapareció en la niebla. De repente, Kawaki se sentó en la cama, con el corazón latiendo salvajemente. Mierda. Hay fantasmas. Gu. Bewear también despertó. En la oscuridad, vio el rostro de Kawaki lleno de miedo, respirando con dificultad, y comprendió de inmediato. ¿Su pareja tuvo otra vez una pesadilla? Bewear se puso de pie y caminó hacia el lado de Kawaki, atrayéndolo suavemente para abrazarlo. No tengas miedo, compañero. Estoy aquí. Comentario 1. Votar capítulo 4. Visitantes de lejos. El cuerpo de Bewear era esponjoso y cálido, como un peluche gigante. Kawaki se quedó un poco aturdido, y su corazón asustado se calmó poco a poco. Estoy bien ahora, solo tuve una pesadilla, dijo lentamente. Bewear aflojó lentamente su agarre. La brillante luz de la luna se filtraba por la ventana, y la persona y el Pokémon estaban sentados uno frente al otro bajo la tenue luz de la luna. Bewear parpadeó, algo desconcertado. Por su expresión, parecía haber notado algo diferente en su pequeño amo. Kawaki. Abrió la boca, casi queriendo decirle a Bewear que el dueño original había muerto y dejado este mundo junto con sus padres. Pero al mirarlo a los ojos, Kawaki no se atrevió a decirlo. Una verdad tan cruel quizás sería demasiado dura para este Bewear. Solo soñé con ellos, Kawaki cambió sus palabras. Bewear entendió de inmediato a quién se refería a ellos. Kawaki. Dijeron que deberíamos vivir bien, aunque es difícil, creo que si seguimos así, mamá y los demás se pondrían muy tristes si lo supieran, ¿verdad? Los ojos de Bewear parpadearon, mirando fijamente. Así que, Bewear, a partir de mañana, vivamos bien juntos. He decidido volver a dirigir la guardería, como lo hicieron mamá y papá, y devolverle a este lugar su antigua vida. Kawaki se decidió y le dijo a Bewear. Bewear se quedó mirando fijamente, luego su rostro se iluminó con una gran sonrisa. Genial. El pequeño amo por fin había cambiado de opinión. No hay problema. De ahora en adelante, trabajaría duro para ayudarlo a restaurar la guardería a su antiguo bullicio. Bewear abrazó a Kawaki. Bueno, volvamos a dormir. Tenemos mucho trabajo mañana.
Kawaki suspiró suavemente, abrazó a BWR y le dio unas palmaditas en la espalda. A partir de ahora, él era Kawaki, y Kawaki era él. Gu. Como antigua ama de llaves de la guardería, BWR sabía lo duro que podía ser el trabajo. Necesitaban descansar bien esa noche. Si descansaba bien, podría trabajar más, así que el pequeño amo podría trabajar menos. La comida que el pequeño amo compró hoy no les pareció suficiente. Bueno, mañana por la mañana iría al bosque a buscar comida y traería más. Pensó BWR. Después de que BWR se durmiera, Kawaki finalmente tuvo tiempo de reflexionar sobre ese extraño sueño. Sus sentimientos eran complejos. ¿Era el dueño original y sus padres visitándolo en un sueño? No le sorprendió que existieran almas en el mundo Pokémon. Después de todo, este mundo tenía un mundo fantasma. El dueño original probablemente sabía que sus acciones habían perjudicado a BWR, así que le pidió ayuda para solucionarlo. Lo que desconcertó a Kawaki, sin embargo, fue que la madre del dueño original, la rebelde oficial Genmi, parecía haber mencionado en el sueño que le había dejado un regalo de agradecimiento. ¿Era esta guardería? Kawaki no estaba seguro, hasta la mañana siguiente, cuando una motocicleta de la policía se detuvo frente a la guardería, y la verdad comenzó a revelarse lentamente. Temprano por la mañana, cuando Kawaki se despertó, no encontró a BWR por ningún lado de la guardería. Tras buscar un rato, pronto oyó sus llamadas desde afuera. Al salir a buscar, vio a BWR de pie en la puerta con un gran montón de vallas en los brazos. Kawaki se quedó un poco atónito. ¿Dónde encontraste todas estas vallas? Gutilde. BWR dejó las vallas. Las había recogido todas del bosque. Así no tendrían que preocuparse por pasar hambre. El orfanato les preparaba comida deliciosa, pero ahora que habían dejado el orfanato, tenían que aprender a preparar su propia comida. Kawaki lo entendió rápidamente. La guardería estaba ubicada en un bosque salvaje con abundantes recursos naturales. No solo varios Pokémon salvajes, sino también una rica variedad de bayas y alimentos silvestres. Increíble. Kawaki realmente creía que este BWR era increíblemente confiable. En ese sentido, no parecía un BWR en absoluto, sino más bien un Ditto. A BWR no le pareció nada especial. Justo cuando estaba a punto de soltar las vallas, se oyó a lo lejos el ruido de una moto de policía. Kawaki y BWR se giraron para mirar y vieron a una oficial Genmi con uniforme de policía, seguida por una Arcanine, estacionando su motocicleta frente a la guardería. Kawaki. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. La oficial Genmi Junio miró al chico frente a ella con sentimientos encontrados. Aunque lo había visto muchas veces, probablemente esta era su primera conversación seria. Hace 10 años, la oficial Genmi, que debería haber sido una excelente policía, abandonó a su familia para perseguir el amor y su sueño de ser criadora de Pokémon, casándose con un hombre común. Ambos dirigieron una guardería aquí y tuvieron un hijo. Inesperadamente, hace 3 años, esos dos se vieron atrapados en un accidente marítimo, dejando solo al niño en este mundo. Antes del accidente, esta oficial Genmi había presentado una solicitud a la familia, con la esperanza de pedir un nuevo de Growlithe para su hijo, para ser entregado cuando cumpliera 10 años. La familia Genmi inicialmente se había negado, pero después de aquel accidente marítimo, al ver al niño que había perdido a sus padres, el Consejo de Ancianos finalmente accedió. Hace 3 años, la familia envió a alguien para invitar al niño llamado Kawaki a unirse a la familia, pero inesperadamente, este se negó, alegando que no quería abandonar el lugar donde habían estado sus padres. Finalmente, fue a un orfanato. El accidente marítimo había proporcionado una compensación sustancial a las familias de las víctimas, pero un niño de 7 años no tenía la capacidad de administrar tanto dinero. Para evitar que personas malintencionadas lo codiciaran, la familia Genmi intervino para conservarlo, donando dinero al orfanato de Kawaki cada mes para asegurar que los niños, incluido Kawaki, pudieran comer bien y abrigarse bien. Ahora, Kawaki finalmente había cumplido 10 años, alcanzando la edad en la que podía convertirse en entrenador, y era hora de que la familia Genmi devolviera ese dinero de compensación y el huevo de Growlithe a este niño. Hola Kawaki, un placer conocerte. Soy la oficial Genmi, se presentó Genmi. ¿Oficial, Genmi? Kawaki estaba un poco aturdido, sin comprender bien el propósito de la oficial Genmi. ¿Podría tratarse de la propiedad de la guardería? Pero al segundo siguiente, vio a Genmi darse la vuelta y sacar un nuevo Pokémon con patrones en forma de llama de la motocicleta de la policía. La mirada de Kawaki se detuvo por un momento y la información del huevo apareció inmediatamente en su mente.
Huevo de Growlithe. Un huevo de Pokémon que puede eclosionar en el Pokémon de tipo fuego Growlithe. Estado de salud. Saludable padre. Arcanine, fuerza de nivel 4 élite madre. Arcanine, fuerza de nivel 4 élite progreso de eclosión. 27-30 Pensamientos de los creadores tabú existencia la creación es difícil, anímame. Comentario 1 Comentario Votar capítulo 5. Renovación importante así es. En el salón principal de la guardería, la oficial Henry le explicó lentamente toda la situación a Kawaki. Este huevo Pokémon Growlithe fue algo que tu madre encargó a la familia cuando tenías 7 años, con la intención de dártelo como Pokémon inicial para tu 10º cumpleaños. Nadie podría haber predicho lo que sucedió después. Los sentimientos de Kawaki eran bastante complicados en ese momento. Entonces este era el regalo de agradecimiento que había mencionado la madre del propietario original. Al ver que el niño permanecía en silencio durante tanto tiempo, la oficial Henry sacó una tarjeta negra con el escudo de la familia Henry de su bolsillo y la colocó sobre el mostrador. Este es el dinero de compensación que te dejaron cuando tus padres murieron hace 3 años. 1 millón en total. En realidad, solo fueron 500.000. La naviera era demasiado pequeña, y ese desastre marítimo provocó indignación pública, las acciones se desplomaron y la empresa quebró en el acto. El dueño fue directo a prisión. El resto se recaudó gracias a donaciones de la familia Henry. Al fin y al cabo, este niño también era parte de la familia Henry, y no podían quedarse de brazos cruzados viéndolo morir de hambre. 1 millón, Kawaki estaba atónito. Los recuerdos del propietario original no incluían ninguna información al respecto. Por la expresión de la agente Henry, este dinero probablemente había estado en fideicomiso con la familia Henry durante todo este tiempo. Eso tenía sentido. ¿Cómo podía un niño de 7 años manejar tanto dinero? Lamento que solo se lo demos ahora. La agente Henry parecía arrepentida. ¿Tiene planes para el futuro? Si quiere, puede volver con la familia Henry. Kawaki se quedó en silencio. Definitivamente sonaba tentador. Pero él no quería depender de los demás. Quería triunfar por sí solo. Además, ya había tomado la decisión de quedarse aquí con Bewear y dirigir esta guardería. Y solo así podría su habilidad especial alcanzar su máximo potencial. Quiero quedarme aquí y reabrir esta guardería, respondió Kawaki. Por supuesto, la oficial Henry no se sorprendió. La misma respuesta que hace 3 años. Se levantó y, como estaba ocupada con el trabajo, no se quedó mucho tiempo. Pero antes de irse, la oficial Henry dejó sus datos de contacto. Actualmente estoy destinado en Ciudad Petalburg. Si necesitas ayuda con cualquier cosa en el futuro, puedes contactarme. Además, tengan cuidado. 2 organizaciones criminales han aparecido recientemente en la región de Oen. Se especializan en robar Pokémon a los entrenadores. Las comisarías de policía de todo el mundo han estado recibiendo denuncias sobre Pokémon robados, advirtió la agente Henry. ¿Organizaciones criminales? ¿Equipo Magma y equipo Aqua? Entendido, tendré cuidado, dijo Kawaki. La oficial Henry asintió, luego se dio la vuelta y salió de la guardería con su Arcanine. Kawaki la observó a ella y al Arcanine irse hasta que se perdieron de vista, luego regresó a la sala de estar con Bewear. El humano y el Pokémon se quedaron mirando el huevo de Growlithe impecable y la tarjeta negra que contenía $1 millón Pokémon sobre la mesa, sin hablar por un momento. Un huevo de Growlithe, ambos padres eran Arcanine de nivel campeón. Sin lugar a dudas, este era un nuevo Pokémon de una calidad excepcional. Kawaki se sintió emocionado. Este Growlithe probablemente sería su Pokémon inicial, ¿verdad? Sin embargo, el Growlithe no eclosionaría hasta 3 días después. Aunque Kawaki quería tener un Growlithe de inmediato, hay cosas que no se pueden apresurar. Hay que esperar con paciencia. En cuanto a $1 millón Pokémon, si convirtieras la moneda AUS definitivamente sería mucho. Pero este era el mundo Pokémon. Aunque parecía mucho, en realidad no lo era tanto. Aún así, como capital inicial para la guardería, fue suficiente. Después de 3 años de abandono, gran parte del mobiliario y equipamiento de la guardería quedó dañado e inutilizable. Con ese dinero, podría reparar la cerca del patio trasero, reemplazar todas las mesas y sillas por otras nuevas, y cambiar ese sofá cubierto de polvo en el salón principal que se había ensuciado tanto que ni siquiera se podía distinguir de qué color solía ser. La posada también necesitaba una renovación. Kawaki había notado que varias camas en las habitaciones de huéspedes tenían los marcos rotos.
También podrían comprar algunas plantas decorativas y luego la posada podría volver a abrir sus puertas. Además de eso, la guardería necesitaba comprar electrodomésticos y muebles como refrigeradores, hornos, televisores e incubadoras de huevos Pokémon. Los primeros serían útiles en la vida diaria, mientras que los segundos eran absolutamente esenciales para una guardería. La eclosión de huevos, ayudar a los Pokémon que los huéspedes dejaban a su cuidado a producir crías superiores, era uno de los principales servicios de la guardería. Después de todas estas actualizaciones, no quedaría mucho de ese fondo inicial de $1.000.000. Kawaki planeó las obras de renovación de la guardería en su cabeza y luego se dirigió a Ciudad Petalburg con BWR ese mismo día. Una vez mordido, dos veces tímido. Kawaki ya se estaba acostumbrando a viajar en el BWR Express. Pasó la mitad del día explorando la ciudad y finalmente se decidió por una empresa llamada Machamp Construction. Luego de explicar sus requerimientos y pagar el depósito, esa misma tarde los obreros de la constructora llevaron a varios Machamp a la guardería y comenzaron las remodelaciones. Kawaki y BWR se quedaron a distancia observando al ocupado Machamp. Verlos derribar la cerca de madera podrida y construir una nueva y resistente, verles retirar mesas, sillas y camas rotas y reemplazarlas por muebles nuevos, ponte cómodo. Los ojos de BWR brillaron con anticipación. Se mostró feliz por los cambios de su pequeño socio y la reapertura de la guardería. Kawaki miró y notó que el pequeño sol sobre la cabeza de BWR había desaparecido, lo que significaba que sus emociones se habían calmado gradualmente. Pero ahora, al ver que la guardería estaba siendo completamente remodelada, su estado de ánimo volvió a fluctuar. Aumento de 20 a 40. Un pequeño sol apareció lentamente sobre su cabeza. Y esta vez, el texto apareció nuevamente en la visión de Kawaki. El humor de BWR mejoró, felicidad más 20, recibió el regalo de BWR. Tackle TM. TM, placa. Movimiento de tipo normal. Ataca al oponente embistiéndolo con todo el cuerpo. Puede aprenderse mediante transmisión mental o por un Pokémon que conozca el movimiento correspondiente. El Pokémon objetivo lo aprenderá sin duda. Usos restantes. 9.999, 9.999. Abordaje, así obtuve otra recompensa. Pero esta vez el movimiento no es tan raro o difícil como el de Baby Doyes de antes. ¿Podría estar relacionado con el aumento de la felicidad? Como esta vez solo subió por 20, solo consiguió tackle. Cuanto mayor sea el aumento de la felicidad, más rara será la recompensa. Kawaki reflexionó sobre esto. Desde que llegó a este mundo, había estado demasiado ocupado tratando de ganarse la vida como para estudiar adecuadamente su habilidad especial. Después de pensarlo, Kawaki decidió probarlo mientras tenía la oportunidad. Dirigió su atención a un Machamp que estaba moviendo carga cerca. 11.111. Apoya y lee más de 5 capítulos avanzados en Patreon, próximamente habrá más, https. patreon.com/mago perdido, simplemente elimina el guión para acceder a Patreon normalmente. Pensamientos de los creadores Tabú Existencia etiqueté este libro, ven y apóyame con un pulgar hacia arriba. Comentario 1 Comentario Votar capítulo 6. 6. Gran raíz Pokémon. Machamp 1 género. Femenino habilidad. Sin guardia movimientos. Mirada lasciva, patada baja, energía concentrada, venganza, barrido bajo, lanzamiento sísmico, derribo estado. Agotado estado de ánimo. Felicidad. -10 amistad. 0 descripción. Estoy muy cansado, tengo mucha sed, realmente quiero un poco de agua. Machamp. Una pequeña nube negra había comenzado a formarse sobre la cabeza de Machamp. La empresa de reformas había traído 3 Machamp en total. Kawaki dirigió su atención a los otros dos. En comparación con este Machamp, los otros dos tenían valores de felicidad de 10 y 15 respectivamente, pareciendo estar de muy buen humor. Kawaki pensó por un momento, luego sacó una valla y caminó hacia el Machamp con un valor de felicidad de 10, sonriendo mientras decía: «Has trabajado duro. No hay necesidad de apresurarse tanto. Si estás cansado, tómate un descanso y come una valla para saciar tu sed». Machamp hizo una pausa en su trabajo. Miró al humano frente a él y la valla en su mano, y una sonrisa se dibujó en su rostro rudo. Este jefe es realmente bastante agradable. Machamp tenía 4 brazos musculosos. Usó uno de ellos para tomar la valla, le dio varios mordiscos y se la tragó. Visiblemente, su valor de felicidad comenzó a aumentar. Desde los 10 hasta los 15, el estado de ánimo se volvió bastante bueno. El humor de Machamp mejoró, felicidad más 5, recibió el regalo de Machamp. Piedra común.
Piedra común. Valor 0, algunas personas podrían pensar que es muy valiosa, pero en realidad es solo una roca común. 1 Kawaki. Al sentir la pequeña piedra que apareció de repente en su bolsillo, Kawaki se sorprendió un poco. Entonces las recompensas del sistema no eran solo movimientos. Este fue un descubrimiento inesperado. Kawaki pensó brevemente, luego se acercó al otro Machamp con un valor de felicidad de 15 y utilizó el mismo enfoque. Este Machamp, que ya estaba de buen humor, también solo vio incrementada su felicidad en 5 puntos. La recompensa fue una valla de naranja. Kawaki permaneció allí, observando cómo Machamp continuaba trabajando, sumido en sus pensamientos. Después de pensarlo, se dio la vuelta y regresó a la sala de estar, agarró una valla y llenó un vaso con agua. Cuando regresó afuera y miró nuevamente al exhausto Machamp, inmediatamente notó que su valor de felicidad había disminuido aún más. Del anterior -10 se pasó a -20. Kawaki se quedó atónito por un momento, pero rápidamente entendió la razón. Machamp lo había visto darle vallas a los otros dos Machamp pero no a él, luego simplemente se dio la vuelta y se fue. Así que su estado de ánimo se había vuelto aún peor. Incluso su amistad había caído del 0 original a -10. Kawaki. Él fingió no haberse dado cuenta y se acercó, ofreciéndole el agua a Machamp con una sonrisa. Debes estar cansado, ¿verdad? Descansa un poco, bebe agua y come una valla para saciar tu sed. Machamp quedó un poco aturdido. Entonces sus emociones comenzaron a cambiar rápidamente. Desde la incredulidad al ver el vaso de agua, hasta la culpa por haber entendido mal a este ser humano, tanto es así que cuando Kawaki volvió a mirar, su amistad había saltado directamente de -10 a 10 puntos. Después de beber el agua y comer la valla, el ánimo de este Machamp finalmente se recuperó. Estado. Saludable estado de ánimo. Satisfecho felicidad. 30 amistad. 10 descripción. Conocí a una buena persona. Machamp. Kawaki le sonrió a Machamp. Al mismo tiempo, la información correspondiente apareció nuevamente ante sus ojos. El humor de Machamp mejoró, felicidad +50, recibió el regalo de Machamp. Gran raíz. Raíz grande. Un preciado regalo de Machamp. Puede ser sostenido por un Pokémon. Al sostenerlo, los movimientos que absorben PS restauran más PS de lo habitual. 1 Kawaki. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Una Machamp hembra con una gran raíz. No, espera, ¿cómo podría una Machamp hembra tener una gran raíz? 1 Machamp, renovado y contento, volvió a trabajar. Este jefe era un buen tipo, decidió no aflojar más y trabajar duro para él. Así que Machamp trabajó aún más duro. Mientras tanto, Kawaki regresó al lado de Bewear. Tal como lo esperaba, cuanto más aumentaba la felicidad de un Pokémon, mejores eran las recompensas que podía obtener. La gran raíz también era un objeto decente para llevar, muy adecuado para que Pokémon como Zubat o Gloom lo llevaran. Aunque no podían usarlo, siempre podía vendérselo a otros entrenadores que lo necesitaran. Una raíz grande podía venderse por 4000 rupias en el mercado. El Machamp trabajó muy rápido. Por la tarde, toda la guardería y la posada habían sido completamente renovadas. Gracias por todo su arduo trabajo. Bajo el sol poniente, Kawaki y Bewear se despidieron del Machamp. Machamp sonrió, se secó el sudor de la cara, luego subió fácilmente al camión y se fue. Solo entonces Kawaki volvió su atención a la guardería. Pudo ver que la destartalada puerta de madera original había sido reemplazada por una nueva puerta roja, con un cartel que decía abierto al público colgado en ella. En el lado izquierdo de la entrada había un buzón para recibir cartas. En el lado derecho había una pequeña pizarra que enumeraba los principales servicios actuales de la guardería. Servicios principales de guardería 1. Abordaje Pokémon 2. Movimientos de enseñanza actualmente disponibles. Ojos de muñeca, placaje. 3. Intercambio de objetos raros. Piedra común, raíz grande. 2-4. Comida y alojamiento. Al abrir la puerta se reveló un vestíbulo nuevo e impecable. Un mostrador en forma de L daba a la entrada principal, con sofás delante para que los huéspedes descansaran y esperaran. El comedor estaba separado del vestíbulo por vitrinas. Siguiendo el camino más hacia el interior se encontraba la cocina para la preparación de alimentos, equipada con electrodomésticos completamente nuevos. Frigorífico, horno, microondas. Al empujar la pequeña puerta detrás del mostrador se accedía al patio trasero donde vivirían los Pokémon. El patio trasero estaba rodeado por una valla de madera resistente,
por lo que no había que preocuparse por los pequeños Pokémon que se escapaban o por los peligrosos Pokémon salvajes que entraban. Kawaki lo había dividido en 3 áreas. Una zona de pastizales, una zona de bosque y una zona de lago. Aunque cada área no era muy grande, albergar 100 Pokémon simultáneamente no sería ningún problema. Sin embargo, cuidar de tantos Pokémon él solo probablemente sería imposible. El segundo piso se dividió en 2 áreas. Uno era donde él y Bewear descansarían. La otra era habitaciones para huéspedes que pasaban la noche. Actualmente la posada contaba con un total de 6 habitaciones, cada una de unos 20 metros cuadrados, totalmente equipadas con camas, escritorios, mesitas y sillas. Kawaki había dispuesto colchones nuevos y ropa de cama suave, perfecta para que los entrenadores cansados pudieran descansar. En cuanto al área del jardín para plantar, Kawaki también le había pedido al Machamp que lo limpiara, quitando el exceso de malezas y despejando varias parcelas para el cultivo de vegetales. Kawaki no planeaba retirar los pocos árboles de bayas que le quedaban al dueño anterior. Los árboles de bayas eran cosechas extraordinarias. Se podían recoger hoy y, en tan solo 2 o 3 días, volvían a dar fruto. Con estos árboles la guardería no tendría que preocuparse por las bayas por el momento. Ya sea comiéndolos directamente, preparando jugo de bayas o usándolos para hacer pokébloques, todas eran opciones excelentes. La renovación completa, más la compra de varios televisores y muebles, le costó a Kawaki 960.000 rupias directamente. Ahora solo le quedaban unas 50.000 rupias. No podía gastar ese dinero descuidadamente. Necesitaba ahorrarlo para gastos de manutención y emergencias. Mientras caminaban por la nueva guardería, tanto Kawaki como Bewear estaban muy emocionados. Pero después de que la emoción pasó, Kawaki se fue calmando poco a poco. Porque sabía que incluso la guardería actual aún no estaba completa. Faltaba lo más importante. Pokémon. Pensando en esto, Kawaki le dijo a Bewear: Bewear, a partir de mañana, abriremos oficialmente nuestros negocios. Solo con ingresos podría tener los fondos para criar más Pokémon y hacer que esta guardería vuelva a estar animada. Ponte tilde. Pensamientos de los creadores. Tabú existencia. La creación es difícil, anímame. Comentario 1. Votar capítulo 7. La guardería Kawaki ya está abierta al público. En el salón de concursos de la ciudad de Fallarbor, en la región de Oen, Ariel se había sentido increíblemente frustrada últimamente. No importaba lo que intentara, su EV parecía no poder captar ningún movimiento de tipo hada. La genética de EV es extremadamente inestable. Se ve influenciada por su entorno, sus fuentes de energía e incluso por los ciclos diurnos y nocturnos, lo que provoca que evolucione a formas completamente diferentes. El sueño de Ariel y EV era convertirse en el mejor coordinador del mundo, y desde que nació y adquirió conciencia, EV había estado trabajando duro para evolucionar a Sylveon. Pero hasta ahora nada había funcionado. A este paso, nos perderemos el concurso de este año. Dijo Ariel, visiblemente angustiada. El pequeño EV estaba igual de desanimado. No poder evolucionar a Sylveon lo había deprimido por completo. Al ver esto, Ariel frotó suavemente la cabeza de EV y lo consoló. No estés triste, has estado trabajando muy duro. Sin embargo, incluso mientras decía esto, Ariel estaba preocupada de que EV pudiera terminar evolucionando en Espeon o Umbreon por otras razones. Ide, su compañero de viaje, sugirió: ¿por qué no buscamos un criador que nos ayude? ¿Un criador? De repente, Ariel recordó la guardería que había visto en el camino a Fallarbor Town hacía un par de días. En términos generales, las guarderías también podrían ayudar a enseñar a los Pokémon ciertos movimientos. El problema era que esa guardería en particular parecía bastante deteriorada, como si hubiera estado abandonada durante siglos. No estaba segura de si siquiera funcionaría y, francamente, no inspiraba mucha confianza. Pero en ese momento, no tenía otra opción. Pueblo Fallarbor estaba habitado principalmente por entrenadores y coordinadores, y no conocían a ningún criador experto que pudiera enseñarle a EV movimientos de tipo hada. Da igual. Iría a echar un vistazo primero. Si funcionaba, genial. Si no, se les ocurriría otra cosa. Ariel se decidió y abandonó el pueblo inmediatamente, en dirección oeste por el mismo camino por el que habían venido. Tras caminar un buen rato, por fin divisó aquel edificio familiar más adelante. ¿Estoy viendo visiones? Este lugar se ve totalmente diferente. Al acercarse, Ariel se dio cuenta de que no era su imaginación.
Toda la guardería había sido completamente renovada. Había un cartel de abierto al público colgado en la puerta, y en el lado derecho había una pequeña pizarra con una lista de los servicios que ofrecía actualmente la guardería. Servicios principales de guardería 1. Abordaje Pokémon 2. Movimientos actualmente enseñables. Ojos de muñeca, placaje 3. Intercambio de objetos raros disponibles. Piedras comunes, raíz grande 4. Comida y alojamiento. Los ojos de Ariel se fijaron inmediatamente en Baby Doll. Ojos de muñeca era un movimiento de tipo hada. Si Eve pudiera aprenderlo, podría evolucionar con éxito a Sylveon. ¡Hola! Gritó Ariel emocionada. Ella empujó la puerta y gritó hacia adentro. Kawaki, que había estado leyendo libros sobre la crianza de Pokémon, levantó la vista y vio a una chica familiar de cabello verde parada en la puerta. Era el entrenador que había pasado por la guardería hacía un par de días, llevando un Eve. Bienvenido, dijo Kawaki. Ariel corrió hacia él emocionada y le preguntó: ¿De verdad puedes enseñar ojos de muñeca aquí? Por supuesto. Kawaki sonrió levemente. Quiero aprenderlo. Dijo Ariel inmediatamente. Pero al segundo siguiente, Ide y Sie, que habían venido con ella, rápidamente la llevaron a un lado. Los tres se acurrucaron juntos, susurrando en voz alta. Oye, ¿no te parece que hay algo raro en esto? Esta guardería está tan vacía. Las guarderías normales normalmente albergaban muchos Pokémon, pero este lugar solo tenía un Bewear. Lo más extraño es que el supuesto dueño parecía un niño pequeño. ¿Acaso tenía 10 años? Enseñar movimientos a los Pokémon no era precisamente fácil. Ni siquiera los criadores más experimentados podían garantizar que un Pokémon aprendiera un movimiento específico. ¿Podría realmente este niño, que solo tenía 10 años y probablemente era más joven que ellos, lograrlo? No es un estafador, ¿verdad? Sie no pudo evitar decir. Después del recordatorio de Sie, Ariel finalmente volvió a la realidad. Los tres se giraron para mirar al dueño detrás del mostrador. Kawaki. Pero centró su mirada en el Eve posado en el hombro de la chica y lentamente comenzó a hablar. La genética de Eve es extremadamente inestable. Tanto su entorno como su relación con su entrenador pueden desencadenar la evolución. Una piedra fuego hará que Eve evolucione a Flareon, y una piedra agua de Vaporeon. Un Eve con un vínculo estrecho con su entrenador evolucionará a Espeon durante el día o a Umbreon por la noche. En cuanto a Sylveon, las condiciones de evolución son bastante exigentes. Kawaki hizo una pausa aquí, luego sonrió y preguntó. Si no me equivoco, quieres aprender ojos de muñeca porque esperas que este Eve evolucione a Sylveon, ¿verdad? Al oír esto, los tres quedaron un poco aturdidos. Sie, que era un criador novato, apenas podía creerlo. Tan profesional. Esta información definitivamente no era algo que un niño normal de 10 años pudiera decir de memoria. Aún más impactante fue que, si bien investigadores de varias regiones habían estado estudiando esto, algunas de las condiciones de evolución de Eve aún no tenían respuestas definitivas. Tomemos como ejemplo a Espeon. La gente solo sabía que si Eve evolucionaba durante el día, se convertiría en Espeon, y si evolucionaba durante la noche, se convertiría en Umbreon. Pero a veces Eve evolucionaba a Sylveon durante el día. A través de una investigación comparativa, los académicos descubrieron que para que Eve evolucionara a Sylveon, primero necesitaba conocer un movimiento de tipo hada. Pero incluso entonces, solo conocer un movimiento de tipo hada de antemano no garantizaba una evolución de Sylveon al 100%. Hubo muchos casos en los que Eve conocía movimientos de tipo hada pero aún así evolucionó a Espeon. ¿Podrían los niveles de amistad y la profundidad de la relación con el entrenador también afectar la forma evolutiva de Eve? Este dueño podía explicarlo todo con tanta precisión, ¿estaba simplemente diciendo tonterías o todo esto era realmente cierto? Lo primero sería una cosa, pero si fuera lo segundo, sería bastante aterrador. Si estas condiciones específicas fueran reales, definitivamente causarían un gran revuelo en el mundo exterior. ¿Quién era exactamente el dueño? Sie se quedó un poco sorprendido. Pero Ariel no pensaba en eso. Al oír la pregunta de Kawaki, asintió repetidamente. Es cierto. Kawaki sonrió levemente. ¿Te animas a intentarlo? Ariel preguntó. ¿Cuánto costaría aprender ojos de muñeca? Kawaki no estaba muy seguro de cómo otras guarderías fijaban el precio de sus servicios de enseñanza en movimiento, ya que aún no había tenido la oportunidad de investigar en el campo, por lo que simplemente dio un número. Medio 5,000. 5.000 rupias. Exclamó Ariel.
Kawaki arqueó una ceja, algo sorprendido. ¿Le había puesto un precio demasiado alto? Pero al instante siguiente, oyó a Ariel decir: ¡qué barato! Otras guarderías cobran al menos 10.000 rupias por mudanza. Y eso sin ninguna garantía de que puedan enseñarlo. Kawaki comprendió rápidamente y agregó de inmediato: como eres el primer cliente desde que abrió esta guardería, te daré un descuento. ¡Guau! Los ojos de Ariel se abrieron de par en par. ¡Qué ganga! 11.111 Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 8. 8. La pequeña posada de Bewear Pokémon. Género. Masculino. Habilidad. Adaptabilidad. Movimientos. Placaje, latigazo de cola, gruñido, codicia, ataque de arena. Estado. Apático. Estado de ánimo. Valor de alegría. Menos 50. Nivel de amistad. 1. Ustedes dos son completos desconocidos en este mundo. Descripción. Si no evoluciono a una hermosa Silveon, estoy totalmente jodida. Kawaki miró al EB posado en el hombro de Ariel e inmediatamente notó la nube oscura que flotaba sobre su pequeña cabeza. La nube estaba cayendo a cántaros, lo que significaba que las emociones de este EB estaban increíblemente bajas. Al mismo tiempo, la información de EB apareció ante los ojos de Kawaki. Kawaki notó que, en comparación con hace 2 días, el valor de alegría de este EB había disminuido aún más. Desde menos 20 hasta menos 50. Sin duda, fue porque no pudo aprender ningún movimiento de tipo Hada para evolucionar a Silveon. Menos 50, Kawaki entrecerró los ojos. Si cumplía el deseo de este EB y lo dejaba evolucionar a Silveon, su alegría probablemente se dispararía a un nivel demencial. Cuando eso sucediera, ¿qué tipo de generosa recompensa recibiría? Al ver a Ariel tan entusiasmado por ganar dinero, Kawaki se sintió un poco en conflicto por dentro. Ariel pensó que era ella la que estaba obteniendo ganancias, pero en realidad era él el que estaba sacando provecho de ello. 5.000 $, más una rara recompensa desconocida, y no perdería nada en el proceso. Si quieres aprender ojos de muñeca, tendrás que dejar a EB en la guardería durante medio día. Durante ese tiempo, puedes pasear o descansar aquí en el criadero. También ofrecemos alojamiento y comida a nuestros huéspedes, dijo Kawaki. Para él, enseñar movimientos era solo una cuestión de pensamiento, pero para no levantar sospechas decidió dejarle este trabajo a Bewear. Ponte cómodo. Kawaki ya había informado a Bewear sobre lo que había que hacer, y ahora que recibió el encargo, Bewear lo aceptó felizmente. Ariel pagó y le entregó a EB a Bewear, luego lo animó sinceramente. Adelante, EB. Te estaré esperando aquí. EB insistió una y otra vez en que haría todo lo posible. Aprovecharía esta oportunidad y se esforzaría por aprender ojos de muñeca. Mientras observaban a EB y Bewear dirigirse al patio trasero para practicar movimientos, los tres finalmente notaron una pequeña pizarra que colgaba detrás del mostrador. Enumeraba algunos precios sencillos de comida y alojamiento. Bewear in medio 5,000 noche. El restaurante Bewear ofrece actualmente ramen medio 800 tazón, gachas simples medio 300 tazón, jugo de bayas medio 100 taza, sándwiches medio 500 porción, delicias Pokémon medio 500 porción. Como solo les tomaría medio día, no hicieron falta pernoctar. Los tres simplemente pidieron unas copas de jugo de bayas y se sentaron en los sofás del vestíbulo a descansar y charlar. Kawaki les llevó el jugo de bayas a los tres. Ahora mismo, aparte de Bewear, la casa de cría no tenía otros asistentes Pokémon, y él no tenía dinero para contratar camareros, así que tuvo que encargarse de todo él mismo. Al observar a los tres charlar, Kawaki de repente sintió que faltaba algo. Un televisor. Debería instalar un televisor en el vestíbulo para transmitir noticias de varias regiones y canales relacionados con los entrenadores, para que los huéspedes puedan ver la televisión mientras esperan. Aunque, sinceramente, los entrenadores no necesitaban realmente ver la televisión. Después de charlar un rato, los tres corrieron afuera para luchar contra sus Pokémon en la carretera principal. Sin embargo, el chico llamado Sie se quedó atrás. Miró a Kawaki, quien estaba sumido en sus pensamientos detrás del mostrador, y no pudo evitar preguntar. Jefe, ¿cómo sabe toda esa información sobre las formas de evolución de EB y las condiciones de evolución? Al oír esto, Kawaki quedó atónito y algo desconcertado. ¿No lo sabes? Espera, eso no es cierto. Silveon ya existía en este mundo, así que, lógicamente, todo eso ya debería haberse descubierto. Lo sé, pero no tengo claras las condiciones específicas.
¿Acabas de decir que la evolución de EB también está relacionada con los niveles de amistad? El rostro de Sie estaba lleno de sed de conocimiento. Ya fuera espión, umbreón o silbeón, habían existido en este mundo desde tiempos antiguos, e incluso había algunos salvajes. Pero los factores evolutivos relacionados con ellos aún no habían sido completamente descubiertos. Sí, si ese fuera el caso, entonces todo tendría sentido. Los EEB que los eruditos usaron para experimentos no tenían relaciones muy cercanas con ellos, por eso sus formas de evolución eran incontrolables. Kawaki. Algo no estaba bien. Muy apagado. Hasta donde él sabía, ahora era el año de Liga 206. Kawaki se quedó en silencio. Pensó que todo esto ya era de conocimiento público. Sí esperaba expectante la respuesta del jefe, pero de repente lo escuchó hacer una pregunta completamente al azar. ¿Quién es el actual campeón de la Liga Oen? Sí mencionó un nombre completamente desconocido del que Kawaki nunca había oído hablar. ¿No Steven? ¿Has oído hablar de Steven? Preguntó Kawaki de nuevo. Sí meneó la cabeza confundido. Kawaki se sorprendió. En ese momento, ¿podría ser que Steven aún no se hubiera convertido en entrenador? ¿O tal vez apenas había comenzado su viaje? No es de extrañar que Sie tuviera ese tipo de reacción. Maldita sea, arruiné el futuro. Pero Kawaki se recuperó rápidamente y respondió. Encontré esta información en las notas de un antiguo erudito que descubrieron mis padres. Hace mucho tiempo, tenían un criadero aquí. Acabo de regresar y decidí reabrirlo. Acaba de regresar. ¿Regresó de otra región? No es de extrañar que el jefe preguntara quién era el campeón de la región de Oen. En cuanto a las notas, Sie no lo dudaba. Realmente había mucha gente talentosa en este mundo. Como los antiguos guardianes del aura, y ahora había muchísimos profesores viviendo en la naturaleza. En Fallarbor Town estaba el Dr. Cosmo, especializado en el estudio de fósiles. Oí que se pasaba el tiempo corriendo por las cataratas Meteoro tocando rocas. Básicamente era un tipo bastante raro. Ya veo, lo tengo. Dijo Sie. Kawaki sonrió y no dijo nada más. Se giró y se dirigió al patio trasero para observar a Bewear enseñándole a Ebe los ojos de bebé. Bewear se paró frente a Ebe, y un tenue brillo rosado apareció lentamente en sus ojos. Ebe miró fijamente a Bewear a los ojos. Tras un instante, el brillo rosado de los ojos de Bewear desapareció, indicándole a Ebe que siguiera su ejemplo. El pequeño Ebe asintió con la cabeza. Su expresión era seria mientras se agachaba y usaba toda su fuerza. Entonces, se quedó bizco. Kawaki. Cuidado. Bewear quedó atónito. Baby Doyes falló y el pequeño Ebe bajó la cabeza en señal de decepción. Ahora Kawaki entendió por qué este Ebe no podía aprender ojos de muñeca. No te preocupes, tómate tu tiempo. Te garantizo que lo aprenderás antes de que oscurezca hoy, la consoló Kawaki. Ebe no tenía mucha confianza. Ya lo había intentado tantas veces y no conseguía aprenderlo, Ebe comenzó a cuestionar su existencia. Su valor de alegría comenzó a desplomarse. 11.111. Impulsa la historia con tus piedras de poder. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 9. Lo primero que vio Ebe cuando abrió los ojos del huevo fue la cara de Ariel. El rostro de la niña se llenó de alegría y felicidad cuando con amor lo recogió del huevo y lo levantó en el aire. Desde ese momento, Ebe consideró a esta chica como la mejor compañera del mundo. Entonces, cuando Ebe se enteró de que Ariel amaba a Silveon, inmediatamente convirtió en Silveon su objetivo número 1 en la vida. Siguió trabajando duro, luchando constantemente contra poderosos Pokémon, queriendo volverse más fuerte y evolucionar en un hermoso Silveon. Pero por más que lo intentó, no pudo lograrlo. Si no pudiera evolucionar a Silveon, Ariel definitivamente estaría decepcionada, ¿no? En realidad, Ebe estaba un poco asustado y preocupado en el fondo. Si evolucionara a una forma diferente de Ebe, ¿a Ariel todavía le gustaría? Ebe bajó la cabeza, sintiéndose completamente abatido. Empezó a llover de nuevo sobre la cabeza de Ebe. ¿Gu? Bewear notó la condición de Ebe y parpadeó, haciendo una pregunta. Ebe miró a este gran Pokémon que tenía frente a él y con tristeza expresó todas sus preocupaciones. Gu. Kawaki se quedó a un lado observando a los dos Pokémon interactuar, luego observó los datos de este Ebe. Se dio cuenta de algo. Este Ebe era macho.
Tenía una sospecha y se giró para salir a buscar a Ariel, preguntándole sobre la personalidad y el comportamiento habitual de este EB. Al hablar de EB, la cara de Ariel se llenó de orgullo. EB es un compañero muy confiable. Dijo. Cuando empezamos a viajar, nos topamos con muchísimos Pokémon peligrosos. EB me protegió de todos ellos y los derrotó. No se dejen engañar por su pequeño tamaño. Es increíblemente fuerte. Kawaki asintió, pensando que parecía un EB con verdadero talento para la fuerza física. En comparación con Silveon, sería más adecuado evolucionar a Flareon o Leafeon, ambas formas que se destacan en ataques basados en poder. Pero este EB estaba decidido a evolucionar hasta convertirse en el tierno y gentil Silveon, un EB macho, hábil en ataques físicos, con una personalidad probablemente valiente y obstinada. Ese tipo de temperamento no era lindo en absoluto. Y los movimientos de tipo hada generalmente contenían elementos adorables. Los ojos de muñeca que EB acababa de intentar usar, no, más que lindos y encantadores ojos de muñeca, eran más bien una intimidante mirada. Había malinterpretado por completo el enfoque. Es imposible que aprenda ojos de muñeca así, pensó Kawaki sin poder evitarlo. ¿Qué pasa, jefe? Preguntó Ariel. Creo que sé por qué EB no puede dominar los ojos de muñeca, dijo Kawaki. Compartió sus hallazgos con el cliente. Después de escuchar esto, los ojos de Ariel se abrieron y preguntó. ¿Eso significa que EB no es apto para evolucionar a Silveon en absoluto? Cuando se trata del entrenamiento y desarrollo de Pokémon, no existe tal cosa como adecuado o no adecuado, solo querer o no querer. Aunque este EB era superior en ataques físicos, eso no significaba que careciera de potencial para ataques especiales. Con el entrenamiento adecuado, incluso si evolucionara a Silveon, no sería inferior a otras evoluciones de EB. Entonces EB quería... Al escuchar las palabras del jefe, Ariel no pudo evitar comenzar a pensar en esta pregunta. Durante todo este tiempo, había sido ella quien quería que EB evolucionara en Silveon. Porque pensó que la apariencia de Silveon era increíblemente linda y perfecta para participar en concursos. Kawaki no dijo nada más. Ya sabía cuál era el problema de EB, e incluso sin su habilidad especial, estaba 70% seguro de que podría lograr que EB dominara ojos de muñeca. Al regresar al patio trasero, EB ya se llevaba bien con Bewear. El pequeño EB suspiraba y gemía mientras Bewear le daba palmaditas en la espalda con su pata esponjosa. Creo que sé por qué no puedes dominar los ojos de muñeca, dijo Kawaki. Al oír esto, ambos Pokémon lo miraron. Bewear, por favor demuestra nuevamente los ojos de muñeca para EB, dijo Kawaki. Bewear cumplió. EB, presta mucha atención a los movimientos de Bewear. EB levantó la cabeza y miró fijamente a los ojos de Bewear. Simplemente sentía que el Bewear frente a él era increíblemente lindo, lo que lo hacía reacio a atacar, e incluso su cuerpo se sentía suave y esponjoso. Un momento después, Baby Doyes terminó. ¿Cómo te sientes? Preguntó Kawaki. Bui, qué lindo. Exactamente. La clave de los ojos de muñeca no es abrir mucho los ojos para intimidar a tu oponente, sino mostrarle tu lado tierno, como cuando eres cariñoso y encantador, haciéndole perder las ganas de atacar, dijo Kawaki. ¿Puede ser encantador? EB pareció pensativo, pero una vez más demostró su técnica bizca. Kawaki se frotó la frente. Olvídalo, no más retrasos. Tenía otras cosas de las que ocuparse hoy. Dedo dorado, actívalo. Esta vez, Kawaki decidió ocuparse directamente del asunto. Con un pensamiento, todas las técnicas y principios para usar los ojos de Baby Doll fueron transmitidos a EB. En un instante, EB sintió como si de repente hubiera dominado el movimiento ojos de muñeca. Sus ojos se iluminaron y luego apareció lentamente un tenue brillo rosado. Baby Doll se ejecutó con éxito. Cuando Ariel y los otros dos corrieron, esto fue lo que vieron. Los ojos de EB brillaban con una luz rosa suave. La característica distintiva de usar ojos de muñeca. EB había dominado los ojos de muñeca. EB no podía esperar para correr hacia su entrenador y mostrarle el movimiento que acababa de aprender. Eso es maravilloso. Si y Ide no pudieron evitar sentirse felices de que el Pokémon de su compañero estuviera aprendiendo un nuevo movimiento. EB, lo hiciste genial. Elogió Ariel. EB. Felicidades. Parece que tu EB tiene un talento excepcional. Solo lo expliqué una vez y dominó los ojos de muñeca, le dijo Kawaki a Ariel con una leve sonrisa. Muchas gracias, jefe. El corazón de Ariel estaba lleno de gratitud.
Sin embargo, había una cosa más que Ariel quería preguntarle a EB sobre esta visita. «EB, ¿quieres evolucionar en Sylveon?», preguntó. «¿EB?». La creciente emoción del pequeño EB se detuvo de repente. Ariel lo miró seriamente y preguntó. «Quiero decir, independientemente de si tiene algo que ver conmigo, ¿quieres evolucionar en Sylveon?». Bui, el pequeño EB no entendió muy bien. «Lamento haber ignorado tus sentimientos todo este tiempo». «Ya lo entendí. Los concursos no son solo para Pokémon adorables. Aunque evoluciones a una forma diferente de EB, podemos competir juntos. La valentía y la frialdad de Flareon, la elegancia y la belleza de Vaporeon, la nobleza y el orgullo de Espeon, así que no te preocupes ni te presiones demasiado. No importa en qué te conviertas, siempre serás la mejor compañera junto a Ariel», dijo Ariel con sinceridad. Durante este tiempo, no solo ella, sino también Ide y Sie sintieron la presión sobre los hombros de EB. Para evolucionar hasta convertirse en Sylveon, tuvo que esforzarse demasiado. EB se sintió profundamente conmovido. Pero su mirada estaba más decidida que nunca. No solo por sí mismo, sino también por Ariel. Iba a evolucionar en Sylveon. En ese momento, el corazón de EB estaba increíblemente emocionado. En el momento siguiente, bajo la mirada de todos, una luz increíblemente brillante surgió de su cuerpo. Era la luz de la evolución. Comentario 1. Votar capítulo 10. El nacimiento del oso Tapu. A medida que EB evolucionó, su valor emocional comenzó a dispararse enormemente. Bajo el resplandor radiante, la apariencia de EB se transformó rápidamente. Su cuerpo creció, cubriéndose de un pelaje blanco como la nieve, mientras que de sus orejas, cola y patas brotó pelo rosa. Sus ojos se volvieron azul claro y de su cabeza surgieron antenas con forma de cinta, lo que le daba un aspecto increíblemente adorable y encantador. Cuando la luz finalmente se desvaneció, un nuevo EB apareció ante los ojos de todos. Sylveon había nacido. Al mismo tiempo, apareció texto en la visión de Kawaki. El estado de ánimo de Sylveon ha mejorado, valor de alegría más 160, recibió el regalo de Sylveon. Talento gran poder. Kawaki estaba un poco aturdido. Enorme poder, talento. ¿Fue esta una recompensa del EB que destacó en fuerza física? Sylveon dejó escapar un grito suave y etéreo. Buen trabajo, Ariel, lo había logrado. Ariel abrazó fuertemente a Sylveon. Lo sabía, eres el mejor. Sylvie. Los demás a su alrededor observaban con emoción y todos esbozaban sonrisas. Parece que el pequeño EB finalmente cumplió su deseo. Dijo Koki con sentimiento. Sí, ahora Ariel y Sylveon no se perderán el concurso en Fireboard Town. Ryu también estaba feliz por su compañera. Kawaki miró las estadísticas de Sylveon. Pokémon. Sylveon 1 género. Masculino habilidad. Encanto lindo movimientos. Placaje, latigazo de cola, gruñido, codicia, ataque de arena, ojos de muñeca, veloz, ataque rápido, encanto estado. Saludable estado de ánimo. Barra G medio F, 44 valor de alegría. 100 amistad. 30, está llena de gratitud hacia ti. Descripción. Ariel y yo somos los mejores del mundo. Sylveon. Un enorme aumento de 170 puntos en el valor de alegría. Kawaki se sorprendió un poco. ¿Se trataba de una recuperación emocional desde el fondo? Muchas gracias, jefe. Ariel soltó a Sylveon y se inclinó seriamente ante Kawaki. No necesitas agradecerme, ya pagaste. Kawaki negó con la cabeza. No, tus palabras me ayudaron a entender algo, así que te lo agradezco sin reservas. Dijo Ariel con seriedad. Ahora vamos a Pueblo Fireboard a competir en el concurso. Kawaki sonrió. Entonces te deseo mucha suerte en la competición. Ariel asintió. Milímetros HMM, y si alguna vez necesitamos algo en el futuro, definitivamente visitaremos la guardería nuevamente. Estaré aquí esperando verlos a ambos nuevamente, respondió Kawaki. Sylveon también se estaba despidiendo de Bewear. Como el concurso era mañana, y si se lo perdían, tendrían que esperar mucho tiempo, los tres no se quedaron mucho tiempo en la guardería. Se apresuraron a regresar a Fireboard Town para prepararse. Después de despedir al primer cliente de la guardería, Kawaki estaba de muy buen humor. Esta vez, ganó un total de medio 5300, con un coste prácticamente nulo. Porque esos jugos de bayas se elaboraban a partir de bayas que Bewear había recogido de la naturaleza. Uf. No está nada mal. Diría que fue una apertura con suerte. Ponte cómodo. Bewear también estaba muy contento. Genial.
La guardería abrió oficialmente sus puertas. Al ver la alegría de Bewear, Kawaki sonrió levemente y luego dirigió su atención al panel frente a él. Gran poder, talento. Aumenta drásticamente la fuerza de un Pokémon, duplicando la potencia de sus ataques físicos. Puede usarse con cualquier Pokémon para añadir este talento sin afectar su habilidad original. Cuando Kawaki leyó la descripción con claridad, se quedó completamente congelado. Esta cosa, no debería ser una habilidad. No, esto no era una habilidad, sino el talento de EB. Comparado con los ataques especiales, estaba más dotado de fuerza física. Combinado con el enorme aumento de 160 en el valor de alegría, la especialidad de fuerza de EB se había transformado en este talento gran poder como un don para él. Aún más increíble fue que esta cosa no interferiría con la habilidad original de un Pokémon. Si le diera este movimiento a un Pokémon que se especializara en poder físico, al instante, varios Pokémon pasaron por la mente de Kawaki. Descansando con su habilidad Truant. Regigigas con su habilidad Inicio Lento. Superpoderoso. Pero comparado con esos Pokémon, había un candidato más adecuado justo enfrente de Kawaki. Kawaki miró al Bewear que estaba a su lado. Bewear, un Pokémon con una estadística de ataque base de 125. Si le diera este talento de enorme poder, el segundo oso Tapu del mundo estaba a punto de nacer. Esto le recordó a Kawaki a ese Bewear de la región de Alola en el anime. Ese Bewear podía golpear a Butchuole y patear a Fermosa, increíblemente poderoso y no inferior a cualquier Ultra Beast. Innumerables fanáticos lo apodaron la quinta deidad guardiana de la región de Alola, el dios oso, y lo apodaron Tapu Oso. Ten cuidado, quiero darte un regalo, dijo Kawaki. Bewear. Bewear lo miró expectante. ¿El pequeño humano quería darle un regalo? Kawaki sonrió, luego dio un paso adelante y colocó su mano sobre la cabeza de Bewear. Talento gran poder actívalo. Objetivo. Ponte cómodo. Al instante, Bewear sintió un poder aterrador entrando en su cuerpo. Sentía como si todo su ser se hubiera vuelto increíblemente fuerte. Ponte ropa. Esta sensación dejó a Bewear a la vez sorprendido y encantado. Parpadeó y miró a su pequeño humano con incredulidad. ¿Qué tal se siente? Bastante bien, ¿verdad? Preguntó Kawaki con una sonrisa. Ponte cómodo. El pequeño humano es increíble. Bewear no le dio demasiadas vueltas. Solo una idea cruzó por su mente. Usaría este poder para proteger a su pequeño humano. El emocionado Bewear abrazó a Kawaki, sosteniéndolo en su abrazo. Uf. Kawaki sintió como si una fuerza tremenda estuviera a punto de romperle los huesos. Detener. Bewear aflojó su agarre y miró confundido. A partir de hoy, te enseñaré a controlar tu fuerza, dijo Kawaki. Solo entonces Bewear comprendió por qué su pequeño humano le había gritado basta. Lo soltó rápidamente y se rascó la cabeza tímidamente. Ponte, Kawaki respiró aliviado. Esto era perfecto. Con Bewear cerca, no tenía que preocuparse de que los matones del equipo Magma o del equipo Aqua vinieran a la guardería a robar Pokémon. Hablando de eso, el huevo de Growlithe debería eclosionar pronto, ¿verdad? Kawaki fue a revisar la sala de incubación. Huevo de Growlithe. Un huevo de Pokémon que puede eclosionar en el Pokémon de tipo fuego Growlithe. Estado de salud. Saludable padre. Arcanine, fuerza de nivel 4 élite madre. Arcanine, fuerza de nivel 4 élite progreso de eclosión. 29, 30, genial. Parecía que eclosionaría mañana. Y entonces la guardería tendría otro Pokémon. Pero esto todavía no fue suficiente. Bewear se encargó de cuidar la guardería, la limpieza y las tareas del hogar. Una vez que Growlithe creciera, podría ayudar a hacer fogatas para cocinar, proteger el patio trasero y vigilar los Pokémon alojados por los clientes. Pero eso estaba lejos de ser suficiente. Los pensamientos de Kawaki se dirigieron a las tierras de cultivo en el patio. Por ahora, todavía necesitaba algunos Pokémon de tipo planta para ayudar a cuidar los campos. Kawaki no estaba demasiado preocupado por esto, porque justo detrás de la guardería se extendía el vasto bosque de Fallarbor. Gracias a la ceniza volcánica, la vegetación aquí creció increíblemente exuberante y el rico ecosistema natural atrajo a muchos Pokémon a establecer aquí sus hogares, incluidas algunas especies bastante raras. El padre del propietario original había sido guarda forestal de este mismo bosque. Kawaki sabía que este lugar era el hogar de innumerables Pokémon de tipo planta. Esta noche, después de que cierre la guardería, podría ir al bosque con Bewear a ver si hay algún Pokémon apto para la guardería, murmuró Kawaki. Había comprado varias Pokéballs anteriormente que ahora le serían útiles.
La guardería actual todavía estaba demasiado vacía y tranquila, tan vacía que daban ganas de llenarla. Un ambiente animado y bullicioso sería mucho mejor.